Electricidad y magnetismo. En la siguiente unidad vamos a estudiar todos los fenómenos que tienen que ver con la electricidad, con los imanes y con la relación que hay entre ellos dos. Básicamente, nuestra actual vida, la vida del siglo XXI, no sería posible tal como la conocemos sin los elementos físicos que hay detrás de la electricidad y el magnetismo. Para poder estudiarla con mayor detalle, la vamos a subdividir en 3 secciones. En la primera etapa vamos a estudiar la electrostática, que básicamente tiene que ver con estudiar cargas en reposo. Y vamos a ver experiencias tales como frotar un globo en el pelo y luego ver cómo se atrae. O el frizz que hay también en el cabello. Luego vamos a pasar a la electrocinética, que trata básicamente del estudio de las cargas, pero esta vez en movimiento. Y finalmente sobre el electromagnetismo, todo lo que tiene que ver con los fenómenos magnéticos, como nuestro planeta, que es un gran imán, o cómo construir imanes artificiales a través de la relación entre la electricidad y el magnetismo, entre otros. Vamos a comenzar con la carga eléctrica. Y el primer desafío que tienen que contestar es cómo podríamos atraer una lata de bebida sin tocarla con la ayuda de un globo. Y también otro desafío es si puedes hacer levitar la bolsa de plástico con la ayuda de un globo. Benjamin Franklin era un político, un economista y un científico. Y él intentó explicar todos los fenómenos introduciendo el concepto de carga eléctrica. ¿Pero qué es la carga eléctrica? Ustedes ya saben que todos los cuerpos están formados por átomos y los átomos a su vez están formados por elementos más pequeños como los protones y los neutrones que se encuentran en el núcleo de todos los átomos y electrones que van dando vuelta alrededor de ellos. Los electrones son partículas elementales y poseen una carga eléctrica que sabemos que es negativa, mientras que los protones que se encuentran en el núcleo tienen una carga eléctrica positiva y los neutrones no tienen carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia y tiene cierta interacción con cuerpos que también están cargados. Ahora quiero que me respondan cuándo diremos que un cuerpo se encuentra cargado positivamente y un cuerpo se encuentra cargado negativamente. La carga inicial de todos los cuerpos en un comienzo, de manera natural, es el estado neutro. Que un cuerpo se encuentre neutro básicamente significa que tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Ahora bien, tenemos que entender que son los electrones los que tienen libre movilidad dentro del átomo. Por tanto, cuando decimos que un cuerpo está cargado positivamente, significa que perdió electrones, porque son solo los electrones los que tienen libre movilidad. No podemos agregar protones a un cuerpo para cargarlo positivamente. Solamente se carga positivamente al sacar los electrones del cuerpo. Por otro lado, cuando un cuerpo inicialmente neutro recibe electrones, diremos que comenzó a estar cargado negativamente. De esta forma, cuando hay un exceso de protones en un cuerpo está cargado positivamente y cuando hay un exceso de electrones en un cuerpo está cargado negativamente. Vamos a ver 3 importantes características de las cargas que nos va a permitir explicar un montón de fenómenos físicos. La primera de ellas ustedes la conocen desde la básica y es básicamente entender que los cuerpos que tienen igual carga se repelen y los que tienen cargas distintas se atraen. Por eso acá cuando frotamos un cuerpo, estos dos pueden sentir repulsión porque tienen la misma carga eléctrica. Ahora, lo interesante acá sería agregar que cuerpos de igual carga se repelen y cuerpos de cargas distintas se atraen. Aquí faltaría agregar que un cuerpo neutro también se siente atraído por un cuerpo cargado. Responde. Al experimentar frotando con los dedos cinta de teflón de gasfitter que cuelga dispuesta en forma paralela, se observa que se separan, como se observa en la figura. Entonces, ¿cuál de las siguientes respuestas explica el fenómeno?
Las dos cintas se cargaron con igual signo, porque cargas iguales se repelen. Tres globos M, N y S se frotan separadamente en toda la superficie con diferentes cuerpos. Después del frotamiento se observa que el globo M repele a N, que N atrae a S. Entonces, si el globo S es negativo, ¿cuál de las siguientes respuestas satisface el enunciado? La carga eléctrica vamos a medirla con una unidad de medida que llamaremos el coulomb. De esta forma, un coulomb va a equivaler a un montón de protones o electrones en exceso. Un coulomb en positivo va a ser una carga eléctrica positiva, por tanto vamos a hablar de protones en exceso. Menos un coulomb va a ser una carga negativa, por tanto vamos a hablar de electrones en exceso. Pero básicamente tanto los protones como los electrones tienen la misma carga neta. Por tanto corresponden al mismo número tanto de protones como de electrones en exceso. Y fíjate que un coulomb, que es como lo más básico que podemos tener en una carga, corresponde a 6.241.509 billones 629.152.650.000 electrones en exceso si es que la carga es de menos un coulomb. Eso es demasiado. Lo otro es que la carga eléctrica de un sistema se conserva. Recuerda que decimos que un cuerpo está cargado positivamente cuando le quitamos electrones y un cuerpo está cargado negativamente cuando le ponemos electrones. De esa forma, lo único que hacemos nosotros es mover los electrones de un cuerpo a otro, pero la cantidad inicial de electrones es siempre la misma, por eso decimos que la carga se conserva. Solamente hablamos de transferencia. Ahora explica. Dos esferas conductoras cargadas e idénticas se encuentran sobre soportes aislantes. Sus cargas son 2 coulomb y menos 4 coulomb. Si las esferas se ponen en contacto y luego son separadas, las cargas de estas esferas son respectivamente menos 1 coulomb y menos 1 coulomb. Para hacer este ejercicio tenemos que entender cuáles son los cuerpos de mi sistema. Y básicamente tengo dos, uno con una carga positiva de 2 coulomb y otro con una carga negativa de menos 4 coulomb. El 2 coulomb tiene protones en exceso y el menos 4 coulomb tiene electrones en exceso. Entonces vamos a hacer una suma bien sencilla. Vamos a sumar la carga del primer cuerpo y la del segundo para entender cuál es la carga neta del sistema. De esta forma tenemos 2 coulomb más menos 4 coulomb igual a menos 2 coulomb. Entonces la carga neta son menos 2 coulomb. Y al entrar en contacto dos esferas conductoras, sabemos que los conductores tienen libre movilidad de los electrones. Por tanto, cuando se pongan en contacto, como tenemos que la carga neta son exceso de electrones que equivalen a menos 2 coulomb, y sabemos que los electrones se repelen entre sí, ahora como los dos cuerpos están unidos, vamos a imaginarlo como un gran cuerpo, y los electrones como se repelen van a tratar de separarse lo más posible los unos de los otros. Por eso van a quedar equilibradamente distribuidos. Por eso van a quedar equitativamente distribuidos en cada una de las esferas, porque son idénticas y son conductoras. De esa forma, si tenemos que distribuir menos 2 coulomb en las dos esferas, debería quedar una esfera con menos 1 coulomb y la otra esfera también con menos 1 coulomb. Con respecto al enunciado anterior, ¿cuánto vale la carga neta antes y después de ponerlo en contacto? Claramente, la carga neta debe ser la misma, porque la carga no se crea ni se destruye, solo se transporta de un lugar a otro. Y ya habíamos hecho el cálculo de que la carga neta inicialmente eran menos 2 coulomb. Por tanto, si esa era inicialmente, no puede ser otra al final. Cuantización de la carga. Nos hemos dado cuenta que estamos hablando de que un cuerpo está cargado positivamente cuando le quitamos electrones
o que está cargado negativamente cuando le ponemos electrones. Y si le quitamos electrones va a tener cierta cantidad de protones en exceso, cantidad de protones contables. Y si está cargado negativamente también va a tener cierta cantidad de electrones en exceso, cantidad de electrones contables, ya que la carga es una propiedad intrínseca de la materia y si está cargado negativamente es porque tiene 1, 2, 3, 4, mil, millones, trillones, cuatrillones de electrones en exceso, pero una cantidad finita de electrones cuando está cargado negativamente. Por eso, cuando hablamos de cuantización de la carga, básicamente la cantidad de carga eléctrica que tenga un cuerpo, que va a ser 1 coulomb, 2 coulomb, 3 coulomb en positivo o menos 1 coulomb, menos 2 coulomb en negativo, tiene que ver con la cantidad de protones en el primer caso o de electrones en el segundo. Por eso la ecuación básicamente te dice que la carga, que es igual a Q, va a ser igual a N, que es un número entero de protones o electrones que va a tener el cuerpo. Por eso se multiplica por E, que es el valor de la carga eléctrica de un electrón, si hablamos de un cuerpo negativo, o la carga eléctrica de un protón, si hablamos de un cuerpo positivo. Notemos que tanto los electrones como los protones tienen la misma carga, tienen el mismo valor absoluto de la carga. El núcleo de un elemento X tiene una carga eléctrica positiva de menos 1,6 por 10 a la menos 18 coulomb. La carga eléctrica de un protón es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. De acuerdo con esto, el núcleo del elemento X contiene. Para hacer este ejercicio basta con una simple regla de 3. Ponemos en un lado, al lado izquierdo, un protón igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Luego, en la parte de abajo, en el lado de la carga, al lado derecho, ponemos la carga eléctrica de 1,6 por 10 a la menos 18 coulomb igual a X protones. Y al hacer la regla de 3, vamos a obtener 10 protones. Aislantes y conductores. En un aislante, la carga eléctrica permanece donde está. Pero en un metal se extiende instantáneamente, es decir, el metal conduce electricidad. En un nivel más profundo, esto es lo que sucede. Se puede considerar cada átomo de un metal como un ion positivo con 1 o 2 electrones exteriores débilmente ligados. Cuando dos átomos metálicos están muy próximos, los electrones más exteriores pueden pasar fácilmente de uno al siguiente. A medida que se agregan más átomos, los electrones pueden moverse a grandes distancias. Esos electrones móviles son conocidos como electrones de conducción y dan a los metales sus propiedades especiales. De esa manera, todos los metales son conductores eléctricos, porque todo metal es como una molécula gigante en la que un número de electrones están compartidos por igual entre todos los átomos. Los conductores eléctricos van a ser cuerpos formados por átomos, de tal forma que la última capa de esos átomos que conforman el cuerpo van a haber electrones que van a estar débilmente ligados hacia el núcleo. La fuerza eléctrica entre ellos va a ser débil y gracias a eso el electrón va a tener libre movilidad en el átomo porque no se siente tan atraído al núcleo. Entonces, como tiene libre movilidad, se puede mover por todo el material que compone. Tenemos dos tipos de conductores. Los de primera clase son los metales, sólidos metales como el oro, el cobre, la plata. Por eso nosotros cuando tenemos un material electrodoméstico, los cables están hechos de cobre porque el cobre es un muy buen conductor de la electricidad. Sería mucho mejor si estuvieran hechos de oro, pero eso es más complejo. Y los de segunda clase. Los de segunda clase vamos a notar que para conducir la electricidad, o dicho de otra forma, para mover los electrones o los iones, tiene que haber un cambio químico en el cuerpo que está conduciendo.
Los de primera clase, cuando el cobre conduce la electricidad, siempre sigue siendo cobre, no deja de ser cobre. Mientras que los de segunda clase, el elemento inicial se transforma químicamente en otro cuando luego hay conducción eléctrica. Para resumir entonces, los conductores conducen la electricidad de buena manera y los no conductores tienen imposibilidad de conducir la electricidad. Los no conductores los vamos a conocer como aislantes o dieléctricos, como por ejemplo el plástico es un buen aislante, por eso todos los cables de los electrodomésticos que tenemos en casa están hechos de cobre porque es un muy buen conductor de la electricidad, pero está revestido de un material plástico porque el plástico es un aislante y gracias a eso podemos enchufarlo a la corriente eléctrica y no nos pasa nada. Y dentro de los conductores tenemos dos tipos, los de primera clase que son los metales y los de segunda clase que cambian sus propiedades químicas cuando conducen la electricidad. Para cargar un cuerpo hay un montón de formas. Vamos a ver algunas de ellas. La primera, y la que ustedes también conocen, es cargar por frotación, en donde cuando frotamos un cuerpo neutro con otro, arrancamos electrones de un cuerpo y se los entregamos al otro. Por tanto, siempre va a quedar un cuerpo cargado positivamente, con exceso de protones, y otro cargado negativamente, con exceso de electrones, porque los electrones transitaron de un cuerpo a otro. Esto va a depender de los tipos de cuerpos que sean frotados. No siempre un tubo de PVC se va a cargar positivo o se va a cargar negativo. Siempre va a depender con qué material lo frotaron. Y como cada cuerpo está compuesto por átomos y los átomos tienen electrones en una última capa, dependiendo de esos tipos de electrones, de la atracción que tengan hacia el núcleo, vamos a ver que van a haber cuerpos que van a tender a ceder electrones y otros que van a tender a recibirlos, pero siempre comparándolos con el cuerpo con que fue frotado. Entonces esa es la electrización por frotación. Ahora, vamos a ver que también podemos cargar un cuerpo cuando aumentamos la temperatura en los materiales. Acá tenemos dos tipos de conductores de distintos materiales y los vamos a exponer a altas temperaturas. Las altas temperaturas lo que hacen es aumentar la vibración interna de las partículas que componen el cuerpo. Y al hacer eso, obviamente, como las partículas, algunas de ellas son electrones y estamos entregándole energía en forma de calor, van a utilizar esa energía para desprenderse del átomo que componen. Y cuando tenemos un electrón que se desprende del átomo, tenemos una libre movilidad de electrones. Y esa es una forma de cargar un cuerpo. Y la vamos a conocer como electrización por efecto termoiónico. Ahora, la luz es tanto onda como partícula, pero en este caso la vamos a estudiar como partículas, paquetes cuantizados de energía que vamos a llamar fotones. Cada color te entrega una energía particular. Entre más azul, más energético. Entre más rojo, menos energético. Entonces alumbramos una placa de un material dado con una luz de un color particular, eso quiere decir con fotones con una energía cuantizada, y esa energía es absorbida por los electrones que componen el material. Y al ser un número finito, absorben este fotón y saltan al siguiente nivel. Y al saltar al siguiente nivel, hay una movilidad de electrones. Por eso podemos cargar a través del efecto fotoeléctrico. Esta es básica, donde tenemos un cuerpo cargado positivamente y entra simplemente en contacto con otro cuerpo. Al entrar en contacto con otro, le entregamos carga eléctrica, porque recuerden que si un cuerpo tiene exceso de protones, quiere decir que necesita electrones.
Por tanto, si le acercamos un cuerpo neutro, va a tender a arrancarle electrones. Y de esa forma estamos dejando cargado positivamente el cuerpo que entró en contacto. Y como observamos en este video, inicialmente ese cuerpo estaba neutro, entró en contacto, quedó cargado positivo y atrajo a un cuerpo que estaba cargado, que estaba inicialmente neutro. Pero como entraron en contacto, hubo una libre distribución de carga y por eso terminaron repeliéndose el uno con el otro, porque tienen la misma carga. Entonces ahora, si lo cargamos negativamente, deberían atraerse. Y esta se conoce como electrización por contacto. Hasta ahora hemos visto dos formas de electrizar un cuerpo que son elementales, que es la de contacto y la de frotación. Las otras dos que hemos visto no son elementales. Esta es la conducción por piezoeléctrico, en donde estamos viendo que al aumentar la presión de un material, este emite electrones. O si nosotros le entregamos carga al piezoeléctrico, este se hincha. Entonces básicamente te está diciendo que la diferencia de presión también puede arrancar electrones de un material y por tanto cargar o no un cuerpo. Esto se conoce como la electrización por piezoeléctrico, que se debe a las diferencias de presiones. Y los piezoeléctricos son ese aparatito redondito que encontramos en las tarjetas navideñas. Por eso cuando nosotros las cerramos, estamos ejerciendo un tipo de presión, deja de disminuir la música se detiene y cuando las abrimos empieza a sonar una musiquita. Entonces funciona con las diferencias de presión. Entonces en este caso lo que estamos haciendo es presionar y de esa forma hay un flujo de electrones que es contenido en uno de los aparatitos que luego es soltado con un chip para que pase a través de la ampolletita y vemos que efectivamente hubo una conducción eléctrica. Y la electrización por inducción es elemental y básicamente dice que tenemos dos cuerpos aislados que son conductores, el cuerpo A y B son conductores y están aislados, por eso el cuerpo A mantiene la carga eléctrica, pero al ser conductores, como hay una libre movilidad de los electrones en el cuerpo B y el cuerpo A está electrizado negativamente, los electrones van a tender a irse hacia la derecha. Por eso el lado izquierdo va a quedar cargado positivamente y el lado derecho va a quedar cargado negativamente. Ahora es importante entender acá que no son los protones los que se fueron al lado izquierdo. Son los mismos de antes, solamente que antes estaban acompañados por electrones que neutralizaba esa zona. Y ahora ese electrón se desplazó hacia el lado derecho porque se repele con el cuerpo A que está cargado negativamente. Como tenemos un cuerpo que está polarizado, polarizado significa que las cargas están separadas, al lado izquierdo están las positivas y al lado derecho están las negativas, es muy fácil cargar el cuerpo cuando, por ejemplo en este caso, en el lado derecho, lo ponemos en contacto con tierra a través de otro material conductor, que puede ser un cable de cobre. Y como hay un exceso de electrones en esa zona, los electrones van a tender a bajar hacia la tierra y neutraliza la parte derecha. Sin embargo, cuando ya eliminamos el cuerpo que estaba cargado negativamente y dejamos aislado el cuerpo B, vamos a notar que queda con un exceso de protones. Y así lo acabamos de cargar positivamente. Esta es la última forma de electrizar un cuerpo que es elemental. Entonces tenemos la inducción, la frotación y el contacto, que son las tres principales. ¿Se verifica la ley de conservación de la carga eléctrica en cada método de electrización? Claro que sí, porque siempre estuvimos hablando del tránsito de electrones de un lugar a otro. Nadie creó carga eléctrica positiva ni nadie creó carga eléctrica negativa. Siempre la sacamos de algún lado. Por eso se mantiene la ley de conservación de la carga. La cantidad de carga que teníamos en un comienzo es exactamente igual a la que teníamos al final, solamente que la redistribuimos para cargar un cuerpo positivo y a otro negativo. Entonces, ¿cómo podríamos atraer el globo con la lata? Básicamente por el fenómeno de inducción eléctrica,
en donde el globo es un aislante que mantiene la carga, la lata es un conductor que tiene libre tránsito de sus electrones. Por eso cuando se le acerca a un cuerpo cargado positivamente, hay una redistribución de los electrones dentro de la carga de tal forma que se polariza y por tanto hay una atracción y podemos moverla. Para detectar si un cuerpo está cargado o no, hay ciertos elementos que nos permiten. Este cuerpo claramente lo estamos cargando por frotación y lo acercamos, ni siquiera lo tocamos, lo acercamos a este dispositivo que está compuesto por un cable de cobre y en la parte de abajo están puestos dos placas metálicas o dos papeles de aluminio, pero todo es conductor. Entonces, cuando le acercamos el material conductor por inducción, el cable se polariza, quedando en la parte de arriba la carga opuesta al material que fue acercado y por tanto en la parte de abajo queda la misma carga del material del cual acercamos a este dispositivo. Entonces, como se polariza, la parte inferior queda con la misma carga y como los papelitos tienen libre movilidad y están cargados de la misma carga, se van a repeler. Este material se conoce como un electroscopio, que nos permite ver si un cuerpo está cargado o no. Y aquí observamos el fenómeno de inducción. Otra forma de saber si un cuerpo está cargado o no es a través de un péndulo eléctrico, en donde se acerca un cuerpo A que tiene una carga al péndulo que está neutro, pero que es un conductor, y por tanto, si se siente atraído, claramente el cuerpo A tiene carga eléctrica. Si no pasara nada, estaría neutro. Y finalmente el electrómetro, que básicamente es exactamente igual que el electroscopio, solamente que se mueve una barra cuando los cuerpos están cargados. Para terminar entonces, ¿qué signo debe tener cada una de las cargas para que haya atracción en la parte A y haya repulsión en la parte B? A, B y C son tres partículas cargadas. Si A y C se atraen y C se repele con B, ¿qué interacción se daría entre A y B? Se atraen. Son formas de electrizar un cuerpo. Los siguientes diagramas muestran dos cuerpos conductores cargados relativamente y unidos por un conductor. Señala en cada caso el sentido del flujo de la carga hasta que se logre un equilibrio eléctrico. Y respecto de las siguientes, responde las preguntas: ¿hacia dónde debe moverse la carga y puede moverse las cargas positivas? Veamos en el primer caso. ¿Hacia dónde es el flujo de carga? Es hacia la izquierda, dado que son los electrones los que tienen libre movilidad y el cuerpo derecho está cargado negativamente, el izquierdo positivo, por tanto los electrones van a tender a equilibrar esta estructura y van a irse 4 electrones. Vamos a imaginar que cada signo corresponde a un protón o a un electrón respectivamente. Si es más, hablamos de protón, si es menos, hablamos de electrón. Estas son simbologías y básicamente cuando hablamos de conducción eléctrica no nos referimos solo a un electrón o a un protón, pero vamos a utilizar esos términos para explicar fácilmente estos diagramas. Entonces podemos imaginar que la figura de la izquierda tiene 4 protones y la de la derecha tiene 6 electrones. Entonces inicialmente si se desplazan 4 electrones hacia el lado izquierdo va a neutralizar la carga. Pero recordemos que esas dos esferas y la línea que los une son materiales conductores, por tanto hay libre movilidad.
y como el cuerpo de la derecha nos va a quedar con 2 electrones en exceso, esos 2 electrones van a repelerse. Eso quiere decir que van a tratar de quedar lo más distanciado posible. Y por eso va a terminar un electrón en el lado izquierdo y uno en el lado derecho. Y así estamos equilibrando las cargas. ¿Cómo es la movilidad de la carga en el segundo caso? Hacia la izquierda. Los electrones se repelen entre ellos y tratan de alejarse lo que más puedan. Por tanto, van a irse 3 hacia la izquierda y de esa forma vamos a equilibrar el cuerpo. En el siguiente caso, acá como el cuerpo de la izquierda tiene más carga eléctrica negativa que el de la derecha, hay más repulsión eléctrica, por eso los electrones van a tender igual a irse hacia la derecha aunque ya esté cargado negativamente. En ambos casos hay repulsión, pero la repulsión es mayor hacia el lado izquierdo, por eso van a tender a desplazarse hacia el lado derecho, hasta que queden con exactamente la misma carga. El último caso. Este es bien interesante porque solamente vemos cargas positivas, exceso de protones. Recordemos que en el lado derecho también tenemos electrones, pero que están acompañados por protones y por eso no lo estamos contabilizando, porque están neutros. Entonces va a tender el cuerpo derecho a ceder electrones para neutralizar la carga que está hacia el lado izquierdo por atracción, porque cargas distintas se atraen, y al hacerlo va a aumentar la carga positiva de la esfera derecha. Y ese tránsito va a ocurrir hasta que haya un equilibrio, hasta que los electrones se sientan de igual forma atraídos tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Ahora vamos a ver diferentes fenómenos y vas a tener que explicar cómo son posibles a través de la física. Explica cómo al acercar un cuerpo cargado, estos dos papeles de metal se separan entre sí. Explica cómo fue posible que 2 platos de Plumavit en primera instancia se repelieran y luego se atrayera a la mano. Recuerda tener presente cuáles son los momentos importantes del fenómeno físico y luego vas explicando con respecto a lo que estuvimos viendo de la carga eléctrica en clase. Ahora explica cómo es posible que un tubo PVC, luego de ser frotado, atraiga a una lata de bebida que está inicialmente neutra. Este es bastante interesante. Debes explicar cómo es posible que haya repulsión electrostática entre el palito que está dentro de un material aislante cuando se acerca, ni siquiera se toca, cuando se acerca a un tubo cargado previamente.
Igual acá, debes explicar cómo un tubo PVC previamente cargado es capaz de atraer a una pompa de jabón que está neutra. Explica el siguiente fenómeno teniendo presente que en la parte de abajo se puso un material conductor y luego en la parte de arriba se puso un material aislante. Y luego se pone una bolita también envuelta en un material conductor, se frota y luego cuando ponemos el dedo comienza a moverse. Trata de explicar este fenómeno con lo que has aprendido en clase sobre las cargas eléctricas, los materiales aislantes y los materiales conductores. Ahora voy a dejar dos videos cortitos que no son tan necesarios para esta unidad, pero que permiten entender cosas elementales. Nos pregunta Alonso Herrera lo siguiente. Así como la masa es dotada a las partículas elementales por la interacción con el campo de Higgs, este tío sabe mucho, ¿cómo se obtiene la carga positiva y negativa de los protones y electrones respectivamente? ¿Se les asigna por un factor externo o es una propiedad intrínseca de estas partículas? Es una propiedad intrínseca de estas partículas. Y lo primero que tengo que decir al preguntarme sobre la carga de electrones es ¿qué es la carga? Las partículas elementales, por ejemplo un electrón que viaje, se pueden acoplar, se llama así, a partículas de luz, que se llaman fotones. Los fotones son las partículas que llevan la luz y que también transportan o son parte del campo electromagnético. Y tener una carga eléctrica quiere decir tener una cierta probabilidad de emitir o absorber una partícula de luz. Y ese número, que también se llama E, esto era un electrón y ahora es la carga eléctrica, ese número es la carga eléctrica del electrón. Y la carga eléctrica del electrón en ciertas unidades es menos 1 y la del protón es más 1. ¿Por qué son iguales y opuestas? Pues porque en la teoría estándar de las partículas elementales, si esto no fuera así, la teoría tendría unas ciertas cosas que se llaman anomalías, que quería decir que no funciona así. Así que aunque no entendemos cuánto intenso es este número en términos de otras cosas más fundamentales, es lo que es, sí entendemos por qué la carga del electrón y la carga del protón son iguales y opuestas.